Empossado no último dia 2 de abril, na Cátedra José Bonifácio da USP, o economista boliviano Henrique Garcia, ex-presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina, prega que os governos da nossa região estão diante do complexo desafio de conciliar o equilíbrio macroeconômico, a eficiência econômica, a inclusão social e o equilíbrio ambiental. Garcia presidiu o banco de 91 a 2017 e ocupou importantes funções na estrutura de comando da economia boliviana. Por 17 anos, trabalhou no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Atualmente é professor da London School of Economics e da Universidade de Havana, em Cuba. Ele sucede a ex-presidente da Costa Rica, Laura Chinchilla, que ocupou a cátedra em 2018 e coordenou os estudos que resultaram no livro Democracia, Liderança e Cidadania na América. Ao nosso lado está também o professor Dalari, do Centro Ibero-Americano, que faz a curadoria da cátedra. Professor Dalari, o senhor poderia descrever em rápidas palavras como funciona a Cátedra José Bonifácio? Claro, Serrano. A cátedra tem a finalidade de colocar em contato com os alunos da Universidade de São Paulo, pesquisadores de pós-graduação, alunos de graduação, professores, enfim, com a comunidade uspiana, grandes lideranças da Ibero-América, com atuação na governança internacional, lideranças políticas, sociais, econômicas, para que no processo de produção de conhecimento que esses alunos realizam, eles possam integrar o conhecimento teórico, conceitual que adquirem na universidade, à enorme experiência dessas lideranças, fazendo com que a sua produção tenha mais densidade. Esta é a finalidade. A cada ano a cátedra recebe uma grande personalidade. Tivemos conosco já o ex-presidente do Chile, Ricardo Lagos, a ex-embaixadora e ex-senadora do México, Beatriz Paredes, o ex-primeiro-ministro Felipe González da Espanha, e temos agora Henrique Garcia, que juntamente com Henrique Iglesias, que também foi catedrático, são as duas grandes lendas do sistema financeiro regional latino-americano e das Américas. Ao final do período de cátedra, se bem que uma vez catedrático, é catedrático para sempre. A gente costuma dizer que não há ex-catedráticos, há antigos catedráticos, porque eles permanecem. Tivemos, como você indicou no começo, no último dia 2, a inauguração, né, a posse de Henrique Garcia, que foi saudado por Henrique Iglesias, não é? Que veio especialmente para essa tarefa. E ao final desse período sairá publicado um livro sobre a temática que ele vai discutir. Exatamente. Dom Henrique já tomou posse com uma data marcada, que é exatamente daqui a um ano, quando então toda a reflexão que está fazendo com os estudantes se converterá em um livro que, a partir deste ano, inclusive, se tornou acessível pela internet, toda a coleção de livros da cátedra, porque cada catedrático fez isso, a todo mundo, de graça, pelo portal de livros abertos da USP, e Henrique Garcia será o autor do 7º livro, da 7ª coletânea da cátedra, que versará justamente sobre infraestrutura e sobre esta política de planejamento e desenvolvimento de ações regionais na América Latina. Muito bem, professor. Ao longo de 2019, o senhor pretende debater na cátedra o tema Infraestrutura e Políticas Públicas Regionais, abordando infraestrutura, logística, capacitação dos jovens para trabalhar na nova realidade mundial, transparência nas instituições, tecnologia, inovação e meio ambiente. Não é uma agenda ambiciosa? No, realmente, porque todo es integral. Es decir, la idea de la cátedra es abordar la realidad mundial actual y Latinoamérica dónde está. Entonces, la primera cuestión, que es el marco de referencia, es indicar que lamentablemente América Latina, no obstante los buenos momentos que ha tenido, está rezagada en relación al mundo y necesita acciones muy concretas para restablecer un crecimiento económico que sea mucho más alto, 5% para arriba. Pero no solo más alto, que sea estable, que sea de calidad,
Calidad significa que sea eficiente, productivo, que sea incluyente, que beneficie a la mayoría de los ciudadanos y que desde luego sea sostenible ambientalmente. Ese es el marco de referencia. Ahora, dentro de eso, obviamente, yo simplemente vamos a hacer el planteamiento general y dentro de ese marco, el tema de la integración regional, que es un fenómeno que comenzó en los años 60, pero que tuvo una fuerza muy grande y precisamente me complace mucho que esté en Brasil, porque precisamente en Brasil fue el presidente Cardoso quien inició el proceso de la integración suramericana con un énfasis en cosas muy pragmáticas y una es infraestructura. Pero ¿qué ha sucedido? En los últimos años hay una gran fragmentación. Se crean instituciones, se eliminan instituciones, Mercosur no funciona, lo andino ha muerto, nace el UNASUR, lo matan, nace PROSUR, es una confusión. Entonces, la estrategia general, ¿cómo calza una nueva y pragmática visión de la integración? Ese es el marco. Pero no podemos hablar de todo. Entonces, yo he escogido un tema que es fundamental, que es la infraestructura y la logística. ¿Por qué? Porque infraestructura es un habilitador fundamental para un crecimiento económico y un desarrollo sostenible. Y América Latina está rezagada. Invierte no más del 3% del PIB en infraestructura. Comparemos con China, 10%. Sí. Nosotros no decimos 10%, pero CEPAL, OBIGI, mi vieja institución, CAF Development Bank de América Latina, Banco Mundial, todos pensamos que América Latina tiene que duplicar por lo menos la inversión en infraestructura. Entonces, ese es un punto clave. Pero infraestructura não é uma coisa fácil. Pois é, queria lhe perguntar, os estados sozinhos terão condições de implantar os projetos de infraestrutura necessários ou vão ter que buscar recursos no setor privado? No, desde luego. Hay varios componentes. Primero, hay que fortalecer la planificación y programación de las prioridades de la infraestructura. ¿Quién hace eso? Eso tiene que hacerlo el gobierno o Ministerio de Planeamiento, etc. Dos, hay que preparar estudios serios de prefactibilidad y de factibilidad que incluyan no solo la parte técnica y económica y financiera, sino la parte ambiental, para decidir la opción. Y una vez decidido viene el financiamiento. Pero el financiamiento, los países solos no tienen los recursos. La capacidad de ahorro interno es insuficiente. Consecuentemente, los estados solos no pueden hacer eso. Entonces, hay que tener creatividad para incorporar al sector privado, nacional y extranjero, en el financiamiento y en la preparación. Hay una serie de esquemas novedosos que se han venido desarrollando y en la institución que yo presidí, tuvimos el liderazgo en América Latina y especialmente América Sur en infraestructura con esquemas de este tipo. Todo eso lo vamos a discutir con miras a influir. No es meramente un tema académico, es un tema de influencia en las políticas públicas para que tanto gobiernos como sector privado marchen en esa línea. ¿Cómo ve, don Enrique, la situación actual de las organizaciones internacionales regionales? Porque esto se avanzó mucho exactamente porque se construyó con el BID, con la CAF, ¿no? Que es la sigla por cual se conoce el Banco de Desarrollo de América Latina. Como se está atualmente? Porque há um quadro de fragmentação para nós, que a visão pelo menos é essa, que aparentemente dificulta esse trabalho de articulação, ou o senhor não vê assim? No, mira, Pedro tiene toda la razón. Es decir, yo prácticamente tengo de mi carrera profesional de más de 50 años, casi 45 años he estado en bancos de desarrollo. He estado en BID 17 años, 26 en CAF y en Bolivia estuve en un banco privado. Más he estado siendo ministro de planeamiento, o sea, he estado siempre metido. Y la verdad es que lo que dice Pedro es cierto. Las instituciones multilaterales de financiamiento, llámese Banco Mundial, Banco Interamericano, CAF, etc., no están en el mejor momento. Professor, essas questões de discutir
investimentos em infraestrutura, projetos, dependem muito dos governos que estão no comando de seus países. O senhor citou agora a mudança da Unasul para Prosul em função da linha política dos governos latino-americanos. Como é que isso ajuda ou atrapalha o desenho desses projetos e a sua consecução? Mira, yo que he vivido prácticamente toda mi carrera siguiendo los esfuerzos de integración, no solo yo, varios de los jugadores vemos que hay una fragmentación demasiado grande y una tendencia de los países, de los gobiernos, diversos gobiernos, que en lugar de arreglar las instituciones que existen, donde todos son socios, prefieren matarla y crear una nueva. Entonces, a mí me parece que UNASUR evidentemente no cumplió lo que originalmente se pensó, que nace precisamente en la cumbre de presidentes que Fernando Henrique Cardoso convocó y que se avanzó en una convergencia entre dos esquemas que estaban muy bien en ese momento, que era la Comunidad Andina y el Mercosur, pero la política falló. Entonces se creó UNASUR, pero un UNASUR que no tuvo el impacto. Ahora, el haber liquidado UNASUR prácticamente y crear uno nuevo, bueno, otra vez comenzar. Yo francamente pienso que hay que replantear todo el tema, ser realistas y no dogmáticos, no ideologizar los procesos de integración. La democracia significa que deben convivir gobiernos de diversas tendencias con un objetivo principal, que es el interés común de la región. Y hay temas claves que no son ideológicos, la infraestructura, el mejorar las cosas, como ha pasado en Europa y en otros lados. Entonces, uno de los temas que precisamente vamos a discutir es este, y en una capacidad que tengo ahora, que soy presidente del Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina, el presidente anterior, el presidente Lagos, una de las prioridades de debate también es esta. Entonces, hay que poner pragmatismo y realismo. E há capitais suficientes no mundo que se interessariam por investir na infraestrutura pero desde luego. da América do Sul? No, desde luego. Mira, la experiencia que ya traigo de mis 26 años de CAF, evidentemente, en la medida que hayan ciertas condiciones. Condición número uno, que hayan proyectos que sean viables, factibles, técnica, económica, financieramente, ambiental. Dos, que hayan reglas del juego, de políticas públicas que sean constantes en el tiempo. Yo siempre digo, la mejor regla de juego de políticas de inversión extranjera es preferible que no sea la óptima, pero que dure 20, 25 años. Uno de los defectos que ha habido en varios de nuestros países que cambian las reglas del juego. Y desde luego el movilizar a las instituciones catalizadoras, y ahí el juego de los bancos de desarrollo, del Banco Interamericano, a través tiene el brazo, por ejemplo, del BidInvest ahora, que lo está haciendo muy bien, el caso del Banco Mundial, de la IFC, el caso de CAF, el caso del Banco Centroamericano, para citar algunos, son catalizadores de recursos. Y hay otras instituciones que han nacido, por ejemplo, el Banco de Infraestructura del Asia, y todos ellos que hay un gran interés, pero hay que tener el producto, que es buenos proyectos, buenas reglas del juego, seriedad en las negociaciones. E se me permite, Dom Henrique, deve haver uma outra coisa, e aí eu faço a pergunta. Ontem, Serrano, na conversa com os alunos, ele deu um dado muito interessante, que a CAF, né, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, tem 19 países membros, e que nos 26 anos em que ele foi presidente, ele conviveu com 82 presidentes 82. Né, dos 19 países, porque foram se revezando. E aqui eu faço uma pergunta, baseado inclusive em um tema que foi importante na cátedra anterior de Laura Cintilla, que é o tema da liderança. Né?
liderazgo. O senhor avalia que as lideranças políticas da América Latina, de maneira geral, estão preparadas, estão à altura desse desafio? Porque é necessário ter projetos, é necessário ter planejamento, mas isso pressupõe governos e lideranças que possam liderar, não é? Conduzir estes países e esta integração numa perspectiva de longo prazo. Bueno, gran pregunta y gran comentario, Pedro. De mis años de experiencia, como dices tú, yo he convivido con, solo de los países miembros, ¿no? 82. Fora os outros, ¿no? No, fuera de otros. Estoy hablando de los 19 países. Sí. Y han habido momentos en que ha habido una convergencia de intereses en los líderes, de los presidentes. Y más concretamente en los temas de la integración, ha habido momentos en que todos, al margen de que podían tener diferencias ideológicas, tenían una convicción de que la integración era importante. Entonces, por ejemplo, yo utilizo el caso de este gran país de Brasil. Voy a usar el presidente Cardoso y presidente Lula, para citar dos presidentes, que quizás visiones algo diferentes en temas, pero en el tema de integración, una convicción. Entonces, en una sala de reunión de la cumbre de los presidentes, yo veía que, no obstante que habían presidentes de, entre comillas, más de derecha, más de izquierda, el tema de la integración lo tenían en el corazón, con sus diferencias. Tengo mis dudas si en este momento existe esa situación. Eu citaria o presidente do seu país, a Bolívia. Sí. Ele é um governante de esquerda, Sim. ainda, né? Enquanto o Equador passa a ter para a direita. O Equador o Brasil, etc, etc. Mas ele tem demonstrado, porque depende muito da exportação do gás do seu país, boliviano, Sim. um sentimento pragmático de bom relacionamento com qualquer ala que possa influir no... No, mira, yo creo que el ejemplo del presidente Evo Morales es un ejemplo interesante, porque más allá del discurso, muchas veces que choca afuera, ¿no? El señor Trump debe sentir horror porque le dice cualquier cosa, pero ha mostrado un pragmatismo. Y voy a citar un ejemplo. El presidente Morales no ha cambiado la política macroeconómica fundamental que se estableció en 1984-85 después de la hiperinflación. Han pasado gobiernos diversos, de derecha, de izquierda, todos. Yo sigo ministro, jefe del gabinete económico en el siguiente gobierno, al primero que tuvo, siguió la política. Y Evo no ha cambiado la política macro, al extremo que si tú miras, el manejo fiscal, el manejo monetario, es una economía muy abierta, aranceles bajos, el manejo del sector financiero, todo eso ha sido muy prudente. Ese es pragmatismo. Al extremo que yo en broma le decía a él que realmente, aunque no quieras, eres un neoliberal en la política macro. Ese es un pragmatismo. El otro pragmatismo, efectivamente, es el tema del gas. Y vuelvo a esa relación. Y precisamente hace 2 días estaba conversando con Fernando Enrique Cardoso y recordando cómo Brasil fue clave en haber firmado los acuerdos y hubo mucha controversia internamente sobre el precio, etc. Y eso ha sido fundamental para Bolivia. Y como tú dices, Morales es pragmático. Por ejemplo, vino aquí a la pose del presidente Bolsonaro. Sí. Bueno, y a veces la gente de la oposición en Bolivia decía, ¿y cómo va a ir? Porque es pragmático. Sí. Es un país chico que no puede, él tiene que tener una relación con todos. A questão da infraestrutura é fundamental para a logística e para a exportação. Aí, se pegarmos a América do Sul, nós temos Brasil e Argentina voltados para o Atlântico, temos todo o resto dos países voltados para o Pacífico, sendo que um dos maiores mercados... Não se esqueça do Uruguai, não é? Sim. Estou brincando. Não, mas muito bem lembrado. Dos pequenos, né? Sim. E
o maior mercado para o tipo principal de produtos desses países é a China, que está lá do lado do Pacífico, né? É possível uma integração que junte esses dois lados? Gran comentario. Yo creo firmemente, y no solo yo, mucha gente, de que América Latina y América del Sur específicamente tiene que tener una política que sea tanto al Atlántico como al Pacífico. El concentrarse solo en el Pacífico no es lo mejor, porque analicemos, la relación con el Pacífico está muy concentrada en lo que yo ese es el modelo tradicional de ventajas comparativas. Porque ¿qué es lo que exportamos a China? Básicamente commodities. Sí. Bueno, está bien, pero cuando yo hablo de la transformación productiva en un esquema integral, debo dar un salto a ventajas competitivas, donde tecnología, innovación, inserción en cadenas globales es fundamental. El presidente de Lagos dijo algo muy interesante, dijo, eso del Pacífico, no, es algo así que hay que trabajar en esa forma integral. Y creo que es un error pensar solo en el Pacífico, solo en el Atlántico. Tenemos que ser globales, tenemos que trabajar. Además, Europa es muy importante. Sí. Las costumbres, la cultura, y básicamente lo que tenemos que atraer, sea de los chinos, sea de los europeos, es más tecnología, más innovación, mejorar la calidad de la educación de los trabajadores a través de habilidades, no solo lo formal. No, yo soy, y precisamente uno de los temas que yo quiero incentivar en la discusión es este. Em tecnologia, o senhor está se referindo à indústria especificamente ou tecnologia também para melhorar os nossas commodities ou Todo. eles ganharem mais valor, etc.? No, todo, no, mira, Dios bendito le dio a esta Sudamérica un territorio grande, abundante, con recursos naturales. No vamos a decir que ahora vamos a decir eso, no lo hacemos. No, hay que darle valor añadido con innovación, con tecnología, como instrumento para entrar en otros campos, pero desde luego. Y creo que Brasil tiene condiciones, por ejemplo, el manejo de la agroindustria, de todo eso, con tecnología, ¿no? Así que ahí está, como decía el mejor filósofo del mundo. ¿Sabes quién era el mejor? Es mexicano. Não. Ah, ¿no sabías quién era? Não, não sei. Un señor llamado Cantinflas. Sí. Él decía, ahí está el detalle. Cantinflas, la vuelta al mundo en 80 Él decía, días. ahí está el detalle. En eso, ahí está el detalle. Sim, eu cresci vendo filmes do Cantinflas, claro. O papel da universidade é importantíssimo nesse desafio, nessas Desde luego. propostas que... Mira, yo soy un gran amante de las universidades y una de las cosas que yo extrañaba mucho es que yo, cuando estaba en los años 70 en Bolivia, yo era catedrático en la universidad. En CAF ya no podía estar permanentemente, pero siempre mantenía una relación con las universidades. Y ahora estoy más vinculado con London School of Economics, en la China, aquí, bueno, en fin. Las universidades son claves, pero hay un tema que es muy importante. Tienen que adecuarse las universidades al nuevo mundo, en Sí. términos de que, yo siempre digo, nosotros, los economistas, los filósofos, los abogados, somos muy buenos, pero el mundo necesita más que esto. Necesita gente con habilidades para insertarse en las realidades de la nueva economía mundial, donde la cuarta revolución industrial hace que los trabajadores tradicionales no van a tener espacio. Entonces, yo creo que la universidad debe ser un factor catalizador para que se fomenten nuevas habilidades a través de formación no solamente tradicional, sino seminarios para gente que está inclusive trabajando ya en las empresas, en los gobiernos, porque cuando hablo de tecnología, vuelvo a tu punto, tecnología se aplica también a la eficiencia del Estado, la tramitología.
todos los temas. Entonces, la universidad debe jugar, y aquí en el caso de Brasil, yo pienso que esta universidad es, sin lugar a dudas, pues bueno, es la mejor universidad de Brasil, pero no solo de Brasil, es una de las grandes universidades a nivel global. Entonces, yo creo que ustedes deben tratar, lo discutíamos con Enrique Iglesias, que deberían traer más gente latinoamericana. Me parece que el porcentaje de extranjeros es relativamente bajo. Estamos começando, No, estamos y começando a abrir mi, para isso. mi mensaje es, hagamos un esfuerzo para traer mucha más gente de la región, porque eso además incentiva lo que es muy importante, restablecer la conexión latinoamericana, no solo en términos económicos, sino en términos culturales, en términos políticos, como instrumento para la inserción geopolítica Sí. de la región. Yo le citaba a los investigadores ayer. Por ejemplo, América Latina, el G20, tiene 3 países en el G20. Hay una coincidencia feliz, que el G20 fue en la Argentina. Sí. Yo hice un muestreo. ¿Cuánto coordinaron los países, México, Brasil, Argentina, con los otros países para que aprovecharan? Se coordinó algo, pero no suficiente. Se perdió uma oportunidade. Eu queria deixar aqui um convite para nós conversarmos novamente daqui a 6 meses, na metade do trabalho de cátedra, para conversar sobre a sua vivência nessa pesquisa, Perfeito. as novas ideias que foram trazidas, etc. Né? E, enfim, acompanhar o trabalho da cátedra ao longo desse ano, antes do encerramento do final. Excelente. Tá certo? Excelente. No, yo quiero agradecerle la oportunidad de estar aquí y, como él ha dicho, cuando uno es catedrático, no es ex catedrático. Así que yo voy a estar disponible para siempre. Não, será muito bueno. Quero agradecer a Não, presença aqui. do professor Dallario, o professor Henrique Garcia. Muito obrigado por nos conceder esse tempo. Então, daqui a 6 meses, voltaremos a falar. Y vamos a hacer una apuesta. Sim. Dentro de 6 meses voy a hablar un poco en portugués. Ah, sim. Y dentro de un año, solo en portugués. Le vamos a cobrar isso, né?